Es un día muy activo y esas informaciones sobre las pruebas que ha dejado Margarita Valenciano te dice que están las bases por primera vez para hacer un expediente que no lo puede evadir la justicia, ni que el espíritu cómplice pueda apaciguar o dejar de lado. Es la opinión, es el testimonio de una persona que participa en la dirección que cometaba esas decisiones que ella critica. Tenemos una base para de verdad hacer que se ponga sobre la mesa la verdad del comportamiento de la Cámara de Cuentas y para que se establezca una línea de cómo debe seguir siendo en el futuro su práctica. Pero este hecho de la importancia que tiene este aporte para abordar un tema que quisieran dejarlo de lado parte de las autoridades, coincide con el hecho de que mañana es 24 de abril. Nosotros no estaremos en el aire mañana. Por eso yo no quiero salir de hoy sin hacer un pequeño comentario sobre algunos aspectos de la guerra. Uno es la participación que se ha dado poca atención hasta ahora de la infancia, de los niños. Habían comandos de palomos, como le decíamos nosotros. Organizamos los palomos para que puedan buscar información en el campo de las tropas de ocupación que nos cercaban, para que fueran en cierta medida un instrumento de la inteligencia y en ocasiones hasta para recuperar algunos materiales de las tropas de ocupación. Los jóvenes, los palomitos, como decíamos nosotros, muchachos de 10, de 12 años, de 13, de 14, que lo organizábamos con tarea concreta para que fueran a ver, a supervisar y a traernos informaciones de cómo se comportaban en el cerco las tropas de ocupación y que al mismo tiempo eran portadores de opiniones que nos interesaba se les llevaran a ellos. Eran activos agentes de inteligencia, aunque muchos de esos jóvenes no tuviesen conciencia de lo que hacían. El hecho cierto es que se ha hablado poco de los palomos, del comando de los palomos, de los muchachos organizados en la guerra que encontraron un espacio para que su compromiso ayudara a la resistencia nuestra. Así como hablo de los palomos, tengo que hablar de las mujeres. Las mujeres fue un grupo integrado desde que comenzó la batalla. Yo recuerdo el sábado 24 de abril a Margarita Cordero y a Magali Pineda, que salieron por las calles a poner por primera vez el letrero Armas para el Pueblo, y lo hicieron cerca de Ciudad Nueva y del Conde. A las mujeres que comenzaron a integrarse en forma tal que hicimos, de hecho, de paso, una tendencia de poner las mujeres precisamente en las labores de apoyo y de inteligencia de el proceso que estaba en marcha. Mujeres que fueron activistas directas de las acciones militares, mujeres que participaron, que crearon unidades de trabajo con los varones y que se comportaron con igualdad. Fue un proceso donde la integración de las mujeres fue progresivo, al grado tal que cuando se estableció la escuela para entrenamiento militar, las mujeres fueron un activo grado de participación. Yo he mencionado como en la toma de la fortaleza hice que fuera mi compañera, mi relevo, mi asistencia a una muchacha muy representativa en ese momento, una guerrillera, abogada, Piki Lora, que estuvo conmigo en la fortaleza Osama y que fue la persona a quien puse al frente de todos los policías detenidos y que frente a ellos le comuniqué a todos los prisioneros que ella era la que iba a ejercer la autoridad y el control de los mismos, que le iba a facilitar a ellos todo lo que fuesen posibilidad de comunicación con sus familias, que iba a ser en cierta medida un canal para que cualquier demanda de ellos se canalizara, que ella y yo sabíamos cuáles eran los derechos de un prisionero de guerra y que íbamos efectivamente
a darle satisfacción al cumplimiento de los mismos, que podían tener la confianza que en este lado no había ninguna voluntad de maltrato ni de ignorar efectivamente lo que representaba un prisionero de guerra. Es más, les dije que le comunicaba frente a ellos que esa mujer era la delegada de mi propia autoridad, pero que le iba a dar una orden en presencia de todos para que nadie se equivocara alegando ignorancia. Piqui, el que te falta el respeto y no asuma las orientaciones que tú des de estos detenidos, fusílalo en el acto, porque la guerra no es un relajo. Y puedo decirle que nunca se produjo una queja de indisciplina o una queja de irrespeto en general de los prisioneros hacia la autoridad que la controlaba. Y una muestra es que a pesar de 56 años, no ha aparecido nunca la denuncia de un prisionero que dijera que no se trató decorosamente como debía tratarse. Fueron en cierta medida momentos duros de prueba, pero los prisioneros se comportaron ejemplarmente también. Solo cuento el detalle de un día que se produjo en la guerra un incidente. Intentaron fugarse y cuando van a buscarme para comunicarme que detuvieron la iniciativa de los que se fugaban, había un oficial que se iba vestido de mujer. Y cuando llegué al lugar donde estaban los que intentaron fugarse, encontré que un grupo de combatientes estaba burlándose de ese señor que se iba vestido de mujer. Y yo llegué para decirle que no tenían razón para tratarlo de esa manera, porque el papel de un prisionero donde quiera que estuviera es tratar de evadir su prisión y de irse. Que él intentaba tomar el camino que la propia estrategia recomienda a un detenido. Si puede, vete. Y desde ese punto de vista no importa cómo te revista, el problema es que tenga éxito. Y como yo defendí abiertamente a ese señor, se quedó guardado y fue en 1965. Después que pasó la guerra, yo estuve detenido en 2 ocasiones y en una ocasión condenado a 5 años. Y al salir de la cárcel a los 5 años, fueron a buscarme a los 12 días de estar libre también. Y yo me extrañé cuando encontré que el que estaba al frente del grupo que fue a casa a detenerme era ahora jefe del servicio secreto y que en persona estaba encañonando para el cuarto donde yo estaba detenido desnudo con mi mujer, con la que me había encontrado 12 días apenas. Y lo veo y le digo, coño, caonabo, y hasta tú. Y él me dijo, estoy aquí porque era la única manera de garantizarte la vida. Y entonces yo recordé, este fue el hombre que yo defendí porque se quería fugar vestido de mujer. Son cosas que a uno no se le pueden olvidar y que son incidentes o detalles que pintan la variedad de los acontecimientos de abril. Que yo no quería dejar de lado mi referencia a las mujeres y mi referencia a los palomos, a los muchachos. Y también hay incidentes que pintan la característica y la relación con la que nos comportamos nosotros como este. La guerra ha sido, fuera del valor patriótico y político de la misma, un escenario extraordinario y sin precedentes para el intercambio entre compatriotas que pertenecen a grupos distintos. Fue la confrontación que tuvo más sujeta de este lado de los cuestionadores, más sujeta a respetos de valores. Nosotros en cierta medida éramos un enlace para los familiares que querían verlos presos, para cualquier demanda que ellos hicieran, para una asistencia de la salud. Y puedo hacer esto porque en general de lo que ha carecido la represión política, de lo que ha carecido el oficialismo es por tener una política coherente de respeto para sus adversarios. Y yo creo que aquel comportamiento que tuvimos en la guerra, que aquel hecho de poner a una mujer como Piqui Lora, que no pesaba 100 libras, hacerla responsable de ello y lograr que se produjera un respeto de que no se hubo ninguna queja, es también algo para tener presente el tratamiento que le dimos a las mujeres y la calidad que habían en muchas mujeres como para ser también tutoras
y reales jefes de la operación. La escuela de formación política estaba llena de mujeres. Teresita, Sagrada, decenas más de muchachas que estaban ahí, que participaron y que nosotros recordamos con mucho afecto. Ahora, a propósito de este recordatorio de abril de mañana, yo quiero decirle que efectivamente el mayor nivel de integración, el mayor grado de unidad y de representación de todos los sectores fue la Guerra de Abril. Porque estamos hablando de los muchachos y de las mujeres, pero estamos hablando de la integración, de los militares que se insubordinaron, de los militares que abandonaron la rigidez de la disciplina que eran sometidos y de la función arbitraria a la que eran impulsados por sus jefes para participar como los voceros de una demanda que se oyó en el mundo entero acerca del respeto a la Constitución y del retorno al poder del presidente que había sido derrocado. Y que esa alianza sustentada en la participación de esos militares rebeldes propició un desencadenamiento en el país que nos llevó a decir, y hoy podemos ratificarlo, que fue el mayor movimiento en cuanto al nivel de respaldo instantáneo que produjo. En todas las poblaciones se manifestaron en apoyo a la acción de los que en el campamento como militares proclamaron el fin de la autoridad usurpadora que teníamos y el respaldo al regreso al poder del presidente que nos habíamos elegido democráticamente. En todo el país. No hay ninguna acción que haya propiciado en una forma tan instantánea el nivel de participación evidentemente mayoritaria en todos los lugares. En los pueblos inicialmente no hubo confrontación de las fortalezas y los cuarteles contra la población, porque los propios guardias y los policías se dieron cuenta que ellos no podían resistir el volumen de la gente que los rechazaba y se creó una atmósfera de convivencia hasta que se produjo el viraje que fue aquel hecho de tomar las tropas del CEF y derrotarla el día 27 en el puente y sufrir el día siguiente la ocupación militar de Estados Unidos. Creo que el pueblo merece un reconocimiento a su disposición, a su actitud, a la entereza con la que desafió la presencia de unas tropas tradicionalmente abusadoras como eran las que ejercían la autoridad en el país, de la que se había separado un grupo que se hizo eco de las demandas populares y que se unió a toda la gente para convertirse en un problema de horas, porque en menos de 96 horas el movimiento revolucionario 24 de abril había derrotado el eje de las fuerzas conservadoras que querían seguir en el poder, encabezada por el CEFA, por las fuerzas que estaban en San Isidro y que intentaron el día 27 entrar a la ciudad, creyendo que el embajador norteamericano nos había desarmado a todos diciendo que habíamos perdido y que por lo tanto ellos podían venir. Y sobre todo porque encontraron la idea de que quien estaba al frente por orden de los nominados legisladores, que estaba al frente, que era el presidente provisional, un diputado que estaba al frente cuando vio esa declaración del embajador de que le decía que se había perdido y que debía entregarse, se asiló y dejó acéfalo al movimiento insurreccional. Pero que frente a ese hecho que parecía el inicio de la derrota en San Isidro, no sospecharon que Francis se negó a aceptar, Francis Camaño se negó a aceptar esa conminación para que aceptara su derrota, maldijo al embajador y salió arremangado a morir con honor hacia el puente. Y allá se construyó la historia de que esa tarde derrotamos a las fuerzas golpistas y de San Isidro y que entonces el día 28 amaneció como el día más libre de control. No teníamos ni presidente en el país, ni teníamos tampoco la amenaza de la fuerza que intentó desconocer para siempre los derechos del pueblo. Amanecimos como el día más libre, pero nos duró poco tiempo, porque a las 10 de la mañana se anunció que las tropas, 500 soldados norteamericanos, desembarcaban en el país para proteger el perímetro de la embajada ante el desorden que se había generado, según la información en la República Dominicana. Hoy
al recordar esas acciones, también recuerdo cómo a pesar de la intervención, como a pesar del desembarco, como a pesar del reforzamiento a nivel mundial de que Estados Unidos estaba decidido a impedir la consolidación de aquella victoria, como frente a todas esas manifestaciones, la gente no se amilanó. Fue capaz de desarrollar con fuerza la resistencia tanto en la zona norte como organizar para un día después de la ocupación militar tomar la fortaleza en la operación donde conseguimos más armas y obtuvimos más prisioneros de todo el combate. Abril, pues, es un espacio para recuerdos agradables, para saber los desafíos que aún quedan pendientes, para pensar que aquel hecho fue la primera acción múltiple del país para acabar con el centralismo, el autoritarismo y el abuso del poder, para de verdad sentar las bases de que se respetara la voluntad popular pidiendo el retorno del gobierno que el pueblo se había dado, de que acá fue la manifestación mayor contra un mal histórico, que era la centralización, la personalización y el abuso en el poder, para tratar que se impusiera la democracia y la transparencia y el respeto a la ciudadanía. Aquel hecho, detenido por la ocupación militar, sigue funcionando como un desafío, como una tarea pendiente, como una aspiración que ahora, por primera vez y tal vez sin tener que pelear, podemos hacer visible y posible. Por eso yo recuerdo a los palomos, a las mujeres y también recuerdo a los muertos de aquella campaña. Juan Miguel Román era mi compañero como responsable militar del 14 de junio. Y Fernández Domínguez fue el que desencadenó en las Fuerzas Armadas la conspiración que terminaba en aquel hecho. Él era el desencadenante, el jefe de aquella situación y estaba fuera del país y había logrado regresar. Aquí nos encontramos, pues, todos los sectores en el más grande esfuerzo de unidad y de convergencia, pero fue impedido por la fuerza brutal del primer poder del mundo. Quedó pendiente, pues, las razones por las que aquel hecho se produjo, que fue la aspiración de imponer un régimen auténticamente democrático, de desmantelar el autoritarismo con lo que aquí se había desenvuelto la política y de abrir las posibilidades de que eso fuese, de hecho, el espíritu nuevo de todas las instituciones. Así pues, que con el mayor respeto para este recuerdo de abril, donde mañana se cumplen 56 años de haber comenzado, que también fue un sábado y mañana va a ser sábado, al recordar estas cosas, yo inclino todavía mi cabeza frente al respeto de estos muertos heroicos y frente a esa batalla que todavía sigue siendo una bandera y una guía de desafío, porque abril tendrá que ser realidad, porque los motivos que hicieron que abril fuese un hecho frustrado por la fuerza están pendientes, y ahora que hablamos de un gobierno del cambio, la referencia fundamental es lograr en orden y en paz lo que no pudimos comenzar en la guerra en 1965. Gracias, Isidro.